¿Alguna vez sentiste que tu mundo entero podía dar un vuelco en una sola noche? Esa es la sensación que invadía a Lucía mientras se deslizaba sigilosamente hacia la cochera de una imponente mansión. Agotada, con la ropa húmeda y abrazando a su bebé Mateo, buscaba un refugio temporal que pudiera protegerla de la amenaza constante de la inmigración local. Son historias emocionantes como esta, basadas en dramas familiares y en la superación de adversidades, las que nos recuerdan la fragilidad de la vida. Tal vez tú también hayas sentido ese terror de no saber a dónde ir, preguntándote si encontrarías un lugar seguro para descansar. En medio de la penumbra, Lucía se aferraba a la esperanza y fe en un futuro mejor, a pesar de la incertidumbre. Los latidos de su corazón resonaban con fuerza mientras buscaba un rincón discreto donde acomodar a Mateo. Recordaba los relatos inspiradores de otras madres en su misma situación, a quienes solo la determinación y el amor incondicional las impulsaron a seguir adelante. Aunque en su país de origen reinaba la pobreza y la violencia, ella aún creía en la bondad de las personas y en las lecciones de humanidad que pueden surgir en los peores momentos. Cada paso que daba la sumía en reflexiones de vida, preguntándose si esa noche marcaría un antes y un después. Su mente bullía con dilemas humanos. ¿Estaba bien invadir esa propiedad, aun siendo su única opción? Sin duda, acciones altruistas y un poco de empatía podrían cambiarlo todo, pero ¿habría alguien ahí dispuesto a ayudarla? La cochera parecía un espacio solitario, repleto de cajas empolvadas y herramientas oxidadas, un escenario perfecto para el drama y emoción que se avecinaba. Sin embargo, entre los objetos abandonados se percibía un leve aroma a madera recién cortada, quizá una señal de que la familia residente cuidaba meticulosamente su hogar. Lucía no dejaba de pensar en las memorias del pasado, en cómo había tenido que desprenderse de todo para llegar hasta allí. Aún así, su determinación por la superación familiar prevalecía, y cada vez que miraba a Mateo, sentía que los lazos emocionales que los unían eran más fuertes que cualquier obstáculo. Este era el inicio de una de esas historias conmovedoras que tanto nos inspiran, una de esas historias reales impactantes que podrían resquebrajar las creencias más arraigadas y, desde luego, una narrativa de superación que quizá tú, amigo mío, podrás sentir como propia. Desde ese instante, Lucía sintió que la noche se volvía un susurro que guardaba secretos familiares y promesas rotas, como si cada sombra revelara una parte de su propia transformación emocional. En su mente desfilaban dramas familiares emocionantes y lecciones de amor que había presenciado en relatos pasados, pero ahora todo cobraba un significado distinto. A pesar de la penumbra, había un aura de esperanza que la impulsaba a creer en el poder del perdón y redención, convencida de que, incluso en la oscuridad, nacen las oportunidades para recomesos familiares. Con Mateo en brazos, no podía dejar de pensar en el impacto del tiempo en la familia. ¿Lograría algún día contarle que aquella cochera fue su punto de partida hacia un futuro mejor? Tal vez, al final de todo, estas experiencias se conviertan en lecciones heredadas que nos recuerden la importancia de ayudar al prójimo. Y te aseguro que lo que vendrá a partir de ahora, amigo mío, te mantendrá al filo de la intriga. Mientras los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse a través de las rendijas de la cochera, Lucía se sentía cada vez más ansiosa. Sabía que, en cualquier momento, alguien podría descubrirla y poner fin a su breve refugio. Cada crujido en el suelo la sobresaltaba, disparando sus pensamientos hacia dramas familiares que había presenciado en su tierra natal. En esas historias emocionantes, la pobreza y solidaridad iban de la mano, recordándole que siempre existe una chispa de humanidad. La mente de Lucía se debatía entre la necesidad de quedarse ahí, oculta,
y la posibilidad de buscar otra salida. Quizá esos dilemas humanos sean comunes para muchos, pero, para ella, representaban una cuestión de vida o muerte. Con el corazón en un puño, repasaba los relatos inspiradores de inmigrantes que lograron alcanzar la tranquilidad. Esos relatos transmitían acciones altruistas y reflexiones de vida que la habían motivado a salir de su país. En su memoria resonaban narrativas de superación y testimonios de amor incondicional que alimentaban su esperanza y fe. Aún así, era difícil mantener la calma con el llanto suave de Mateo, temerosa de que alguien lo escuchara. La pobreza y la violencia la habían expulsado de su tierra, pero también la habían impulsado a buscar un entorno seguro para su hijo. Se preguntaba si encontraría alguna vez esa reconciliación familiar y esos nuevos comienzos familiares con los que tanto soñaba. Mientras intentaba dormir unos minutos, escuchaba el leve murmullo de pájaros que anidaban cerca de la mansión. Ese canto matutino contrastaba con el eco de los pasos lejanos de alguien que rondaba los jardines. Por un instante, evocó recuerdos de conflictos familiares que había dejado atrás, anhelando perdón y redención para quienes la habían lastimado. A pesar del miedo, se aferraba a la transformación emocional que había prometido iniciarse al cruzar la frontera. Tal vez estas historias conmovedoras, vividas en silencio, sean más frecuentes de lo que imaginamos. Al fin y al cabo, ¿cuántos dramas familiares emocionantes se esconden tras las puertas cerradas, esperando un rayo de esperanza? Lucía no podía olvidar las historias de reconciliación que le habían relatado otras personas en su misma situación. Cada narrativa de superación le recordaba que, incluso en la sombra, florecen lazos que nos definen como familia. Sin embargo, sentía una punzada de culpa por encontrarse en una propiedad ajena, sin permiso, huyendo de la justicia y moralidad. ¿Y si ese acto desesperado fuera en realidad un paso hacia las lecciones de vida más valiosas que llegaría a experimentar? Aún así, su prioridad era clara: proteger a Mateo a toda costa, aunque significara sacrificar su propia tranquilidad. Nada la prepararía para lo que vendría a continuación, cuando los sonidos en el jardín se convirtieran en pasos que se acercaban. Fue en ese instante cuando Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un presentimiento de que algo cambiaría su destino. A lo lejos, la puerta de la cochera dejó escapar un chirrido casi imperceptible, como si alguien intentara entrar sigilosamente. El corazón de Lucía retumbaba con fuerza, impulsándola a proteger a Mateo aún más. En su memoria desfilaron historias reales impactantes, aquellas que hablan de superación familiar y sacrificios por los seres queridos. La angustia se volvió un eco incesante, recordándole que no podía permitirse ningún error. No obstante, dentro de ella seguía viva una chispa de esperanza y fe, un anhelo de creer en un desenlace menos amargo. Con cautela, Lucía se encogió tras una pila de cajas oxidadas, intentando apaciguar el leve llanto de Mateo. Su mente evocaba todas esas historias conmovedoras que advertían sobre la dificultad de hallar piedad en medio del peligro. Incluso en medio del caos, guardaba la imagen de su familia, en otro tiempo unida, ahora fracturada por la pobreza y la violencia. Recordó las narrativas de superación que algunos migrantes compartían, alimentando la ilusión de un reencuentro familiar en el futuro. Cada respiración la sumía en reflexiones de vida, confirmándole que no había vuelta atrás en su decisión de entrar allí. Quizá estaba a punto de comprobar si la justicia y moralidad podían prevalecer en este lugar. De pronto, un murmullo suave y pasos firmes indicaron que alguien se aproximaba, anunciando la inminencia de un encuentro. En su interior, Lucía rogó por un acto de compasión, de esas acciones altruistas que tanto necesitamos en dramas familiares tan complejos. Su respiración
se entrecortó al imaginar el rostro de quien podría descubrirla. ¿Sería un aliado o alguien dispuesto a denunciarla? Pensó en la transformación emocional que viviría si llegaba a recibir ayuda pese a ser una intrusa. También recordó las lecciones heredadas de su madre, que siempre le habló sobre tender la mano a quien sufre. Esa fe en la bondad ajena era su escudo contra los temores que la acechaban, fortaleciéndola para no desistir. En el silencio cargado de tensión, un leve toqueteo en la puerta lateral hizo que Lucía contuviera la respiración. Un fino haz de luz rompió la penumbra, iluminando el rostro cansado de la joven madre y los ojos curiosos de Mateo. Se estaba gestando un punto de inflexión, propio de esas historias emocionantes que cambian destinos y encienden lazos emocionales. Quizá, en ese umbral, comenzara una etapa de reconciliación familiar basada en el amor incondicional y en la fuerza de la solidaridad. Lucía entendió que a veces el impacto del perdón y la bondad podía aparecer de maneras insospechadas. ¿Quién estaba detrás de esa puerta? Tal vez tú también quieras descubrirlo en el siguiente capítulo, porque nuestra historia apenas comienza. El sol terminaba de asomarse cuando los pasos firmes de Horacio, el jardinero, se convirtieron en el sonido que encendió la adrenalina de Lucía. Desde su escondite entre cajas, ella escuchó el rechinar de la puerta que anunciaba la llegada de aquel hombre de aspecto humilde, pero semblante decidido. Horacio, acostumbrado a su rutina matinal, nunca imaginó encontrarse con un cuadro tan inusual en la cochera de la mansión. Fue entonces cuando el suave llanto de Mateo resonó, provocando que Horacio se detuviera en seco. ¿Te ha pasado sentir ese escalofrío que te sacude el alma ante algo completamente inesperado? Sin duda, este era uno de esos dramas familiares que marcan un antes y un después en la vida de cualquiera. Horacio, con el corazón acelerado, miró a su alrededor hasta toparse con la mirada asustada de Lucía. Ella, en un intento desesperado, cubría a Mateo contra su pecho, recordando las palabras de amor incondicional que alguna vez escuchó en relatos inspiradores. Horacio sintió una mezcla de sorpresa, compasión y al mismo tiempo la necesidad de proteger la propiedad de don Fernando. Sin embargo, bastó ver el terror reflejado en los ojos de Lucía para activar su propia humanidad. Tal vez en ese instante recordó las historias conmovedoras de su infancia, aquellas lecciones de humanidad que inculcaron en él la importancia de ofrecer ayuda al necesitado. Pero surgían dilemas humanos en su mente. ¿Debería avisar a la policía o tenderle una mano a esa madre con su bebé? En un gesto suave, Horacio hizo señas para que Lucía guardara silencio, percibiendo la vulnerabilidad que la envolvía. Las reflexiones de vida no tardaron en surgir, recordándole que la pobreza y solidaridad habían marcado también la historia de sus padres inmigrantes. Aunque estaba asustado por las consecuencias de ocultar a una persona desconocida, la idea de entregarla lo hacía sentir un nudo en la garganta. De pronto, su mente se llenó de flashbacks, escenas de injusticia y desesperación que había presenciado en otras narrativas tocantes. No podía negar que aquella situación ponía a prueba su justicia y moralidad, llevándolo a plantearse cuánto arriesgaría por proteger a dos forasteros. Y sobre todo, ¿por qué sentía una extraña conexión con la angustia de Lucía? Ambos permanecieron en silencio unos instantes, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón polvoriento de la cochera. Lucía, con voz temblorosa, musitó una disculpa por invadir la mansión, explicando que no tenía otro lugar donde guarecerse. Horacio notó entonces que la realidad de los dramas familiares no siempre encaja en blanco y negro, sino en un abanico de matices donde cada acto puede revelar una verdad más profunda. Sintió que ante él se abría la oportunidad de tomar una decisión valiente, motivada por la esperanza y fe en la bondad humana. Sí, este encuentro, tan inesperado, representaba una encrucijada que podía cambiarlo todo.
¿Será que Horacio optaría por la compasión o preferiría cerrar las puertas a estas historias emocionantes que la vida le presentaba? Horacio, con el ceño fruncido, trató de procesar la urgencia que percibía en los ojos de Lucía. En su mente se sucedían los recuerdos de historias reales impactantes que había escuchado de otros inmigrantes. Pese a no conocer su pasado, sintió la necesidad de darle la oportunidad de explicar su situación. Un torbellino de emociones lo invadió, debatiendo entre lo correcto y lo que su corazón le dictaba. Al fin y al cabo, las acciones altruistas suelen surgir cuando menos lo esperamos, y tal vez esta era su oportunidad de brindar auxilio. Fue así como se atrevió a preguntar, con voz apenas audible, cuál era su historia. Lucía, exhausta pero aferrada a la esperanza, habló de la superación de adversidades que la llevaron a escapar de su tierra natal. Admitió haber llegado a la cochera de la mansión buscando un lugar seguro para Mateo, temiendo ser deportada y separada de su bebé. Mientras confesaba sus temores, un nudo le apretaba la garganta, reviviendo las memorias del pasado que tanto la atormentaban. Horacio escuchaba en silencio, recordando que la empatía hacia quienes sufren es una de las grandes lecciones de humanidad. Aquella historia de amor incondicional materno removía los lazos emocionales que él mismo llevaba dentro. Quizás tú también te has sentido movido por la compasión ante una situación tan delicada. Fue inevitable para Horacio pensar en el impacto del tiempo en la familia y en las marcas imborrables que dejan los dramas familiares. A medida que la voz de Lucía se quebraba al relatar las injusticias que sufrió, él iba atando cabos con su propio pasado. Rememoró los sacrificios por los seres queridos que sus padres hicieron cuando llegaron al país, buscando un futuro digno. Esa empatía se entrelazó con la certeza de que frente a él se presentaba una de esas historias conmovedoras que redefinen el concepto de hogar. No podía ignorar que aquella mujer y su bebé encarnaban la esencia de las narrativas de superación que tanto había admirado. Fue entonces cuando le ofreció un paño para secar las lágrimas, un gesto sencillo, pero cargado de solidaridad. La tensión no desaparecía, pues ambos sabían que ese encuentro podía desencadenar conflictos familiares con los dueños de la mansión. Aún así, Horacio no quería abandonarla a su suerte y, con un suspiro, prometió ayudarla mientras pudiera. En su interior, sentía que un pequeño acto de generosidad podría abrir la puerta a una reconciliación familiar futura, aunque todavía no comprendiera cómo. Lucía sintió un atisbo de alivio, mezcla de gratitud y temor, al percibir el apoyo de Horacio. Y ahí, en ese instante crucial, se fraguó un pacto silencioso. Protegerían a Mateo y a su madre a toda costa. Pero ¿qué sucedería cuando alguien más descubriera este secreto? Un leve susurro surgió en la cochera mientras Lucía intentaba acunar a Mateo. El bebé sentía el estrés de su madre, dejando escapar pequeños gemidos de temor. Horacio, conmovido, pensó en las lecciones heredadas que sus padres le enseñaron. En su cabeza se dibujaban historias conmovedoras, dignas de dramas familiares emocionantes. Aún así, la presión de mantener aquel secreto familiar comenzaba a pesarle. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a don Fernando y explicar la situación. Lucía se obligó a mantenerse en silencio, temiendo que cualquier ruido despertara sospechas. Le invadían reflexiones de vida. ¿Acaso esta podía ser la oportunidad de un nuevo comienzo? Recordaba relatos inspiradores de quienes arriesgaron todo por la esperanza y fe en un futuro mejor. Si bien sentía alivio por la ayuda de Horacio, el miedo a la deportación seguía presente. Esas historias de reconciliación que escuchó alguna vez se sentían ahora muy lejanas. Por primera vez, pensó en la posibilidad de un reencuentro familiar, sin saber si sería realidad.
Mientras Horacio salía a verificar que nadie rondara la mansión, la tensión se hacía palpable. Cada sonido en el jardín, cada golpe de viento, parecía anunciar la llegada de alguien más. Lucía, sin poder contener la ansiedad, repasaba en su mente las secuencias de escape si era descubierta. Las narrativas de superación que la habían impulsado a huir de su país retumbaban en su interior. Se aferraba a un amor incondicional por Mateo, dispuesta a cualquier sacrificio por protegerlo. Tal vez tú también conozcas ese sentimiento de luchar contra el reloj para mantener a tu familia a salvo. Cuando Horacio regresó, con el ceño fruncido, confesó haber escuchado pasos en la entrada principal. El corazón de Lucía dio un vuelco, sintiendo que la desesperación regresaba con fuerza. Él se acercó y susurró que debían idear una estrategia inmediata para no ser sorprendidos. Era un momento crucial, uno de esos que definen si las historias emocionales acaban bien o mal. La mansión, hasta entonces tranquila, podía convertirse en una trampa si alguien más entraba. ¿Estarían dispuestos a hacer frente a las consecuencias de proteger a Lucía y su bebé? Un silencio denso llenaba la cochera cuando Horacio tomó aire para proponer algo inesperado. Desde la misma madrugada en que encontró a Lucía con el pequeño Mateo, no había dejado de pensar en una salida. Sabía que acoger a una inmigrante indocumentada podía meterlo en líos serios, pero su conciencia le dictaba lo contrario. Esas reflexiones de vida sobre la justicia y moralidad lo llevaron a dar un paso audaz. ¿Te ha ocurrido sentir que debes arriesgarlo todo por alguien desconocido, guiado solo por el amor incondicional? Pues bien, Horacio sentía que estaba ante una de esas historias emocionantes que nacen en medio de la adversidad. Con voz temblorosa, les propuso a Lucía y Mateo quedarse un tiempo en la cochera, siempre con extrema precaución. Al fin y al cabo, don Fernando, dueño de la mansión, se hallaba de viaje y eso ofrecía un margen de maniobra. Lucía, agotada y con lágrimas en los ojos, sintió un rayo de esperanza y fe al escuchar ese plan. Recordó los relatos inspiradores de superación familiar que tanto la habían impulsado a seguir luchando. A pesar de sus temores, no podía negar la tranquilidad que le ofrecía tener un techo para proteger a su hijo. Tal vez esta decisión fuera el primer paso hacia una reconciliación familiar con su propio pasado. La propuesta implicaba riesgos, pues Horacio reconocía que la mansión no era un escondite perfecto, pero en su mente resonaban las lecciones de humanidad que aprendió de sus padres inmigrantes. Además, le inquietaba la pobreza y solidaridad que había presenciado en otras historias reales impactantes. Sin embargo, proteger a Lucía y a Mateo podría detonar conflictos familiares con don Fernando. Una parte de él pensaba en las consecuencias de ocultar a una desconocida y su bebé, pero otra parte se aferraba a la compasión. La decisión estaba tomada. Las narrativas de superación a veces requieren un acto de valentía fuera de lo común. Con el bebé dormido en sus brazos, Lucía aceptó el acuerdo entre lágrimas de gratitud. Cada suspiro evocaba esos dramas familiares que hablan de la fuerza del perdón y redención. Sabía que su presencia allí podía desatar secretos familiares y dilemas humanos difíciles de manejar. No obstante, sintió que la mano amiga de Horacio era un regalo que venía cargado de bondad. Juntos decidieron tomar precauciones para que nadie más descubriera aquella sorprendente convivencia. Y aunque el futuro se mostraba incierto, ambos tenían la determinación de afrontar cualquier reto que se avecinara. El ambiente en la cochera seguía cargado de tensión, pero con un matiz distinto: la complicidad. Horacio llevó algo de comida para Lucía, sintiendo que esas acciones altruistas eran la única vía para aliviar la angustia de la joven madre. Mientras tanto, Lucía no dejaba de pensar en las historias conmovedoras que había escuchado de personas que recibieron ayuda cuando más la necesitaban.
aun con el temor a flor de piel, se aferraba a la esperanza y fe de que su vida y la de Mateo podían mejorar. El aroma del café que Horacio preparó evocó memorias del pasado, cuando Lucía soñaba con un futuro estable para su familia. Sin embargo, ambos sabían que esa calma momentánea podía romperse si alguien descubriese el insólito acuerdo que habían pactado. Entre sorbos de café, Horacio contó brevemente su propia historia, haciendo gala de una humildad que conmovió a Lucía. Mencionó cómo sus padres habían enfrentado dramas familiares similares, buscando superación de adversidades y paz en un nuevo país. Sus palabras se transformaron en relatos inspiradores para Lucía, recordándole que no estaba sola en su lucha. Ambos compartían la incertidumbre y el anhelo de experimentar reencuentros familiares que les devolvieran la ilusión. En ese intercambio, Horacio sintió una transformación emocional sutil. Su miedo a perder el trabajo palidecía ante la solidaridad que deseaba brindar. ¿No te parece que, a veces, un solo acto de bondad puede generar la chispa para nuevos comienzos familiares? Lucía, por su parte, habló con cautela de la violencia que la había obligado a huir, temiendo ser juzgada o rechazada. Sus ojos reflejaban la preocupación por Mateo, cuya presencia encarnaba el amor incondicional que la mantenía firme. Al confesar que no contaba con documentación, pensó en todos los dilemas humanos que esa realidad implicaba. Horacio entendía que la justicia y moralidad no siempre son claras, especialmente cuando la vida de un niño está en juego. Aún así, se atrevía a creer que este encuentro fortuito podría sentar las bases de una superación familiar única. De cualquier modo, sabían que los conflictos familiares estallarían en cuanto don Fernando regresara y necesitaban un plan. A pesar de la tensión, compartieron un momento de cercanía que reforzó sus lazos emocionales. Lucía sentía que, gracias a Horacio, estaba ante una de esas narrativas de superación que la gente cuenta con lágrimas de gratitud. Por un instante, imaginaron la posibilidad de que don Fernando mostrara compasión y les ayudara a regularizar la situación. ¿Acaso sería posible hallar perdón y redención bajo el mismo techo donde, hasta entonces, solo había vivido un silencio elegante? Sin duda, quedaba por ver cómo reaccionaría el dueño de la mansión al descubrir semejante secreto familiar. Y en ese vaivén de emociones, ambos entendieron que se acercaba el momento de enfrentar la realidad antes de que fuera demasiado tarde. Lucía pasaba las horas entre la ansiedad y una tenue sensación de alivio, cuestionando si todo aquello era real. El silencio de la mansión se volvía su cómplice, pues nadie más se había percatado de su presencia. Aún así, el miedo al rechazo continuaba alimentando pesadillas, reflejando dramas familiares profundos que la perseguían. Horacio percibía su angustia, recordando sus propias luchas y las historias conmovedoras que moldearon su visión de la vida. Ese lazo de empatía se convertía en un refugio compartido, una promesa silenciosa de que no estaría sola en su búsqueda de un futuro mejor. Sin embargo, ambos sabían que el regreso de don Fernando marcaría un antes y un después en sus destinos. Mientras Mateo dormía, Horacio aprovechaba para reorganizar los rincones de la cochera, asegurándose de que nadie notara signos de ocupación extraña. El zumbido distante del tráfico se mezclaba con el sonido de hojas mecidas por la brisa, un paisaje que escondía dilemas humanos cada vez más tensos. Lucía pensaba en las historias reales impactantes que escuchó en su viaje, donde personas bondadosas arriesgaron todo para ayudar a desconocidos. Ese recuerdo la hacía atesorar cada pequeño gesto de Horacio, susurrándole a su corazón que el perdón y redención siempre son posibles. Además, la idea de una posible reconciliación familiar se colaba entre sus temores, avivando la esperanza de que su hijo creciera sin la sombra de la precariedad.
Pero la duda persistía. ¿Cómo reaccionaría don Fernando al descubrir la verdad? Pese a la incertidumbre, Lucía se convencía de que aquellos momentos compartidos eran un regalo que reforzaba su valentía. Bebía sorbos de agua y sentía una chispa de confianza cada vez que Horacio la miraba con solidaridad. Quizá esta historia de amor incondicional hacia su hijo, mezclada con la ayuda desinteresada de un extraño, podría inscribirse en las grandes narrativas de superación. Ella deseaba que su drama y emoción no terminaran en una deportación, sino en un final más digno que celebrara la fortaleza de quienes buscan segundas oportunidades. Horacio, a su vez, se preguntaba si tendría la firmeza suficiente para defender esa causa frente a don Fernando o cualquiera que cuestionara su humanidad. Y así, entre silencios y gestos sutiles, ambos se aferraban a la convicción de que, a veces, un acuerdo inesperado puede forjar lazos que nos definen. El tiempo corría en su contra y las paredes de la cochera parecían palpitar con cada latido de sus corazones inquietos. A medida que se acercaba la fecha en que don Fernando regresaría, la tensión escalaba y Lucía rezaba para no ser descubierta antes de encontrar una salida. Ese miedo, sin embargo, no eclipsaba la gratitud que sentía por cada acto bondadoso de Horacio, cuyas acciones altruistas mantenían viva la esperanza y fe en la solidaridad humana. Tras cada intercambio de miradas, comprendían que las historias emocionantes de las que tanto se habla pueden ser el reflejo de nuestra propia valentía. Pero, por ahora, todo pendía de un hilo, y el encuentro con don Fernando se perfilaba como el punto crucial que decidiría si esta familia improvisada se desmoronaría o se fortalecería para siempre. Lucía despertó sobresaltada luego de un sueño inquietante que revivía la violencia de su país de origen. El eco de esos recuerdos la dejó temblando, aferrada a Mateo con un pánico silencioso que palpitaba en su pecho. Aún así, sabía que debía permanecer en calma para proteger el acuerdo que tenía con Horacio. Sentía que cada día la mansión se volvía más un hogar improvisado, aunque el temor de ser descubierta nunca desaparecía por completo. Reflexionó sobre los dramas familiares que había conocido en su infancia, donde secretos familiares podían destruir vínculos irreemplazables. Se dijo a sí misma que esas narrativas tocantes eran la prueba de que el amor incondicional siempre encuentra un camino. Con el pasar de las horas, Horacio llegó para revisar la cochera y se encontró con la mirada vulnerable de Lucía. Sin embargo, ella le regaló una sonrisa suave, agradecida por la ayuda que le brindaba en medio de esta superación de adversidades. Mientras conversaban en voz baja, Horacio compartió algunos detalles de su propia familia, revelando cómo sus padres también habían luchado contra la pobreza y la incertidumbre. Esa confesión estrechó aún más los lazos emocionales entre ambos, creando una atmósfera de confianza que fortalecía su esperanza y fe. Entre suspiros, Lucía percibió que la transformación emocional que anhelaba estaba sucediendo poco a poco, pero seguía temiendo que, en cualquier momento, alguien arruinara esa frágil armonía. Fue precisamente esa mañana cuando un vecino, el señor Salinas, se acercó con pasos sigilosos por el jardín. Su presencia se sentía como una amenaza, como si olfateara el menor indicio de intrusos en la mansión. Horacio, al verlo desde la ventana, contuvo la respiración y le hizo señas a Lucía para que se mantuviera en silencio. Con la adrenalina a flor de piel, recordaron lo cerca que estaban de un peligroso desenlace si el vecino decidía indagar más allá de la puerta de la cochera. Tal vez tú también hayas experimentado esa sensación de que un simple gesto podría desencadenar un conflicto imposible de frenar. Bastaba un ruido inoportuno para que sus planes se vinieran abajo.
Horacio, con el corazón en la garganta, salió al encuentro del señor Salinas, fingiendo absoluta normalidad mientras hablaba de reparaciones en el jardín. Cada palabra pesaba, pues el vecino insistía en haber escuchado ruidos extraños la noche anterior. Lucía, oculta tras las cajas, apretaba a Mateo contra su pecho, sintiendo la angustia que provoca una verdad que no puede salir a la luz. En su mente se repetía la pregunta de si este sería el fin de su refugio y la partida obligada hacia un destino incierto. Nada la preparaba para la inminente confrontación, aunque contaba con un atisbo de esperanza de que Horacio supiera zafarse de las sospechas. Después de todo, las historias conmovedoras suelen poner a prueba nuestra valentía en momentos de mayor fragilidad. Horacio, tras esquivar las preguntas insistentes del vecino, regresó a la cochera con el semblante cargado de preocupación. Lucía lo recibió con una mirada temerosa, temiendo que aquellos murmullos ajenos fueran el prólogo de un drama y emoción sin fin. Él aseguró que por el momento Salinas no había descubierto nada, pero la tensión seguía en el aire. Mientras acomodaban unas cajas para disimular cualquier rastro, Horacio confesó que aquel hombre siempre había sido curioso y un tanto receloso de las historias emocionantes que se tejen en los alrededores. En sus reflexiones de vida se preguntaba cuántos relatos inspiradores sobre inmigración y solidaridad habrían sido interrumpidos por la desconfianza. Sin embargo, decidió aferrarse a la esperanza y fe de que esta familia improvisada saldría adelante. Lucía suspiró, sintiendo un breve alivio al saber que, al menos por ahora, seguían a salvo en la cochera. Aún así, no podía ignorar la carga de secretos familiares que se estaban acumulando en la mansión, esperando el inevitable día en que don Fernando regresaría. Con todo, agradecía las acciones altruistas de Horacio, recordando las narrativas de superación que habían motivado su huida. Él era su escudo protector frente a las amenazas, ya fueran vecinos indiscretos o la propia inmigración. La joven madre evocaba constantemente las historias conmovedoras que la habían inspirado a buscar un futuro mejor, sintiendo que su relación con Horacio se convertía en uno de esos lazos que nos definen. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez esa conexión repentina con un desconocido que, sin saberlo, se convierte en tu salvador? Mientras revisaban la comida que quedaba, discutían con cautela la posibilidad de regularizar la situación de Lucía antes de que fuera tarde. Horacio, recordando las lecciones heredadas de sus padres, pensaba en la pobreza y solidaridad que vivieron en carne propia. Se preguntaba si don Fernando tendría la misma compasión o si prevalecería una justicia y moralidad más rígida, atendiendo a la ley sin contemplar los dilemas humanos. Lucía, por su parte, consideraba la transformación emocional que podría generar un acto de comprensión. ¿Acaso un hombre de negocios, conocido por su rigidez, se abriría ante el impacto del perdón y la empatía? La incertidumbre los envolvía, pero no podían negar la fuerza del amor incondicional que guiaba cada decisión para proteger a Mateo. Mientras el día avanzaba, ambos sintieron la urgencia de prepararse para el inminente regreso de don Fernando. Cada ruido de motor que pasaba frente a la mansión les aceleraba el pulso, temiendo que fuera el patrón adelantándose a su llegada. Lucía pensaba en dramas familiares emocionantes que acaban en reconciliación familiar, anhelando que esta historia real impactante siguiera ese camino. Horacio, en silencio, organizaba herramientas y revisaba la cochera, intentando proyectar normalidad en caso de ser sorprendido. Aún así, cada vez que sus miradas se cruzaban, se reafirmaban en su causa: proteger a Mateo y a su madre a toda costa. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que el vecino no se quedaría de brazos cruzados y su curiosidad sería el combustible para un dilema aún mayor. Lucía se esforzaba por mantenerse tranquila, pero el roce de cada objeto contra el suelo le recordaba el riesgo que corrían.
Las memorias del pasado revoloteaban en su mente, recordándole la violencia que la había obligado a huir. Aún con el susto que le provocó el vecino, estaba decidida a luchar por su familia y abrazar ese amor incondicional que la impulsaba a proteger a Mateo. Horacio, al observarla, sentía la intensidad de esos lazos emocionales que emergen en los dramas familiares más profundos. Quizá en esas historias conmovedoras, donde la superación familiar se convierte en meta, residía la clave para enfrentar el destino que les aguardaba. Después de todo, a veces un puñado de fe puede mantenernos de pie ante los peores temores. La noche cubrió la mansión con un velo silencioso y Lucía acomodó a Mateo en un rincón seguro de la cochera. Recorrió con la mirada las viejas herramientas y cajas polvorientas, imaginando cuántas historias de reconciliación se habrían tejido en ese mismo espacio. Por un momento, pensó que las narrativas de superación solo eran posibles si uno mantenía viva la esperanza. Horacio, mientras tanto, se debatía entre su lealtad a don Fernando y la necesidad de salvaguardar a Lucía y al niño. El impacto del perdón y la caridad le parecía más fuerte que cualquier obligación, pero también sentía el peso de los conflictos familiares que podían desatarse. Aún así, seguía firme en su propósito de darles una oportunidad para comenzar de nuevo. Ya entrada la madrugada, un viento helado se filtró por la puerta de la cochera, erizando la piel de ambos. En ese ambiente, las reflexiones de vida se hacían más profundas. ¿Hasta dónde vale la pena llegar por proteger a alguien en peligro? Horacio pensó en las lecciones heredadas de sus padres, quienes siempre resaltaban la importancia de la pobreza y solidaridad como motor de las verdaderas transformaciones. Lucía recordaba relatos inspiradores de gente que logró la redención gracias a acciones altruistas cuando todo parecía perdido. Era un hecho que, si don Fernando aparecía repentinamente, podrían encontrarse ante un dilema moral ineludible. Sin embargo, los dramas familiares emocionantes suelen florecer en medio de la incertidumbre, y tal vez esta historia no fuera la excepción. Poco antes de que la fatiga los venciera, Horacio le prometió a Lucía que buscaría la manera de hablar con don Fernando apenas tuviera oportunidad. Entre susurros, diseñaron una estrategia para explicarle la situación y apelar a su sentido de humanidad y justicia. Era arriesgado, pero Lucía se aferraba a ese rayo de esperanza y fe que alimentaba su valor. Ambos sabían que las historias reales impactantes a veces terminan en reencuentros emocionales y en un futuro más luminoso. Y aunque el miedo a ser descubiertos seguía latente, sentían que el amor incondicional hacia Mateo merecía cada sacrificio. ¿Lograrían convencer a don Fernando de apoyarlos o se verían obligados a huir antes de que fuera demasiado tarde? El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo cuando el estruendoso retorno de don Fernando a la mansión llenó el aire de una tensión palpable. Sus pasos resonaban firmemente sobre el pavimento, anunciando su llegada antes de lo previsto. Horacio, consciente de que el momento crucial se acercaba, sintió como su corazón latía con fuerza, reflejando los dilemas humanos que lo atormentaban. Lucía, escondida nuevamente en la cochera, observaba con ojos temblorosos cómo el dueño de la casa recorría los jardines con una expresión seria y desconfiada. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se acelera cuando más lo necesitas? Este era uno de esos momentos de drama y emoción que definen destinos y forjan lecciones de vida. Don Fernando, un hombre de mediana edad con una presencia imponente, inspeccionaba cada rincón de la mansión, buscando señales de intrusos. Su mirada aguda no pasaba por alto los detalles más mínimos, y cualquier ruido sospechoso le ponía nervioso. Horacio, intentando mantener la calma, decidió enfrentar al patrón con la verdad, creyendo que quizás don Fernando podría mostrar una faceta de justicia y moralidad que él desconocía.
Lucía, desde su escondite, temía que la revelación significara el fin de su refugio y la separación irrevocable de Mateo. Las narrativas de superación familiar parecían desvanecerse ante la realidad inminente de un conflicto familiar. Con voz temblorosa pero decidida, Horacio se adelantó y explicó la situación de Lucía, apelando a la humanidad y al impacto del perdón. Don Fernando, sorprendido por la sinceridad del jardinero, escuchaba atentamente mientras los relatos inspiradores de superación y sacrificio llenaban el ambiente. Lucía, paralizada por el miedo, observaba cada gesto, esperando una señal de compasión o rechazo. En medio de esa confrontación se gestaba una oportunidad única para una reconciliación familiar que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Será que don Fernando tenía la capacidad de ofrecer una solución justa y empática? ¿O la rigidez de su carácter prevalecería sobre la necesidad de ayudar? Don Fernando, aún procesando la información que Horacio le había presentado, decidió tomarse un momento para reflexionar sobre la situación. Las historias reales impactantes que había escuchado a lo largo de su vida le recordaron las lecciones de humanidad que su difunta esposa le había enseñado. Aunque su instinto le decía que debía actuar con firmeza, una parte de él sentía la necesidad de mostrar justicia y moralidad más allá de las estrictas normas. Lucía, desde su escondite, observaba cada movimiento con la esperanza de que don Fernando entendiera la profundidad de su dilema humano. Horacio, por su parte, sostenía la respiración, esperando una señal de compasión que pudiera cambiar el destino de todos ellos. La conversación entre Horacio y don Fernando se volvió más intensa, llena de emociones encontradas. Horacio apelaba a la solidaridad y la empatía, recordando los lazos emocionales que los unían como comunidad. Don Fernando, aunque conocido por su rigidez, no pudo evitar sentirse conmovido por la sinceridad de la joven madre y la determinación de Horacio para ayudarla. Reflexiones de vida llenaban su mente mientras ponderaba las posibles consecuencias de sus decisiones. ¿Podría justificar moralmente esconder a una inmigrante ilegal para proteger a un niño inocente? Las esperanzas y temores se entrelazaban en un conflicto interno que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Lucía, sintiendo el peso de cada palabra, se aferraba a la fe de que una transformación emocional estaba en marcha. Las narrativas de superación que habían inspirado a Horacio y a ella misma parecían cobrar vida en ese instante crucial. Don Fernando finalmente respiró hondo y tomó una decisión que sorprendería a todos. Decidió darle una oportunidad a Lucía y Mateo, permitiéndoles quedarse en la mansión mientras buscaba una solución legal para regularizar su situación. La esperanza y la fe brillaban en los ojos de Lucía, mientras Horacio sentía que sus acciones altruistas habían dado frutos. Sin embargo, el alivio era efímero, ya que sabían que aún quedaba mucho por enfrentar antes de que pudieran encontrar una verdadera reconciliación familiar. A pesar de la tregua momentánea, una sombra de incertidumbre persistía en el ambiente. Don Fernando les advirtió que debían ser discretos y no causar problemas, lo que añadía una capa de tensión a su nueva realidad. Lucía, agradecida pero consciente de los desafíos que enfrentaban, prometió mantener el secreto y trabajar arduamente para construir una vida digna para Mateo. Horacio, por su parte, sentía que había cumplido una de esas historias conmovedoras que cambian vidas, pero también sabía que los conflictos familiares podían resurgir en cualquier momento. Mientras se adaptaban a su nuevo arreglo, ambos comprendieron que las lecciones de amor y solidaridad eran esenciales para superar las adversidades que aún les aguardaban. Don Fernando respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar.
Miró fijamente a Lucía y Mateo, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y resolución. «Entiendo tu situación y quiero ayudarte de la mejor manera posible», dijo con voz firme, pero amable. Lucía, con lágrimas en los ojos, sintió una oleada de esperanza y gratitud. Horacio, aliviado pero aún cauteloso, observaba cada movimiento, consciente de que las historias de superación y reconciliación familiar estaban tomando forma ante sus ojos. Sin embargo, el alivio se vio empañado por la incertidumbre de cómo sería recibido por el resto de la familia de don Fernando. Don Fernando explicó que buscaría asesoría legal para regularizar la situación de Lucía, asegurando que Mateo tendría un futuro seguro en la mansión. «No puedo permitir que se rompan los lazos familiares por falta de comprensión y solidaridad», afirmó, recordando las lecciones de humanidad que su esposa le había enseñado. Lucía, aún temerosa, asintió con gratitud, reconociendo que este era el primer paso hacia una verdadera transformación emocional. Horacio, por su parte, sintió que las narrativas de superación que había admirado finalmente estaban cobrando vida, fortaleciendo su fe en la bondad humana. Pero sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante y que la verdadera prueba comenzaba ahora que don Fernando estaba involucrado. Mientras se alejaban de la cochera, una sensación de alivio momentáneo los envolvía, pero también una nueva serie de dilemas humanos emergía. Lucía pensaba en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo, desde la desesperación hasta la posibilidad de un nuevo comienzo familiar. Horacio, reflexionando sobre las historias conmovedoras que había escuchado, comprendía que las acciones altruistas podían tener un impacto profundo y duradero. Don Fernando, al ver la determinación de Lucía, sentía que había hecho lo correcto, aunque esto significara enfrentar posibles conflictos familiares con aquellos que no comprendían su decisión. La mansión, que hasta entonces había sido un símbolo de lujo y separación, ahora representaba un lugar de esperanza y solidaridad. A medida que el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, marcando el inicio de un nuevo día, Lucía y Mateo se acomodaron en una habitación designada de la mansión. El aroma del café fresco se mezclaba con el sonido lejano de las herramientas de Horacio, quien regresaba a sus labores con una sensación de propósito renovado. Lucía miraba por la ventana, contemplando la posibilidad de un futuro mejor, mientras Horacio reflexionaba sobre cómo las historias de superación y amor incondicional podían transformar incluso las situaciones más adversas. Pero, en el fondo, ambos sabían que aún quedaba mucho por hacer para consolidar esta nueva alianza familiar. ¿Cómo enfrentarían juntos los desafíos que aún estaban por venir? La respuesta residía en la fuerza de los lazos emocionales que habían comenzado a tejerse en los últimos días. Don Fernando se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Horacio sobre la situación de Lucía y Mateo. En lugar de reaccionar con furia, una expresión pensativa se dibujó en su rostro. ¿Alguna vez has sentido que un secreto del pasado puede cambiar tu perspectiva sobre el presente? Esa es exactamente la sensación que experimentaba Fernando mientras recordaba a su difunta esposa, quien también había sido hija de inmigrantes ilegales. Las memorias del pasado emergían con fuerza, revelando las dificultades y sacrificios que su esposa había enfrentado para construir una vida digna. Este vínculo inesperado con la historia de Lucía despertó en él una profunda empatía, desafiando sus creencias rígidas sobre la justicia y moralidad. Lucía observaba con atención cada gesto de don Fernando, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Las narrativas de superación que tanto había escuchado parecían cobrar vida en este momento crucial. ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que alguien con un pasado similar al tuyo decide ayudarte? Fernando,
Notando la vulnerabilidad en los ojos de Lucía, tomó una decisión que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Con una voz suave pero firme, le pidió que le contara toda su historia, demostrando una compasión que ella nunca había imaginado. Este acto de bondad representaba una lección de humanidad que resonaba profundamente en ambos, fortaleciendo los lazos emocionales que se habían forjado en medio de la adversidad. Horacio, observando la interacción, sintió una transformación emocional en don Fernando. Las acciones altruistas y las historias conmovedoras de superación familiar habían derribado las barreras que una vez parecían infranqueables. ¿Es posible que la justicia y moralidad puedan coexistir con la empatía y el perdón? Fernando asintió, invitando a Lucía a sentarse y compartir los detalles de su vida. A medida que Lucía relataba su historia de fuga y sacrificio por Mateo, las palabras inspiradoras fluían, creando un ambiente de esperanza y fe. En ese instante, parecía que las narrativas de reconciliación familiar estaban destinadas a prevalecer, ofreciendo una oportunidad única para transformar el dolor en una nueva oportunidad de vida. Don Fernando tomó un respiro profundo, dejando que el silencio llenara el espacio entre él y Lucía. Las memorias de su esposa, una mujer fuerte y resiliente que también había enfrentado la incertidumbre de ser hija de inmigrantes ilegales, comenzaron a aflorar en su mente. Mi esposa siempre creía en la bondad de las personas, incluso en los momentos más oscuros, comentó con voz suave, mirando fijamente a Lucía. Este gesto no solo mostraba su lado humano, sino que también reflejaba una lección de humanidad que había aprendido de su pasado. Lucía, al escuchar estas palabras, sintió una conexión profunda, como si las historias de superación familiar estuvieran tejiendo un puente entre sus vidas. Horacio observaba la interacción con una mezcla de asombro y esperanza. Las acciones altruistas de don Fernando parecían inspiradas por las narrativas de superación que él mismo había admirado durante años. «Nunca pensé que vería algo así en esta mansión», murmuró Horacio, sintiendo cómo sus propias reflexiones de vida se alineaban con las decisiones que se estaban tomando. La transformación emocional de Fernando no solo ofrecía una salida para Lucía y Mateo, sino que también desafiaba las rígidas normas de justicia y moralidad que él había conocido. Era un recordatorio de que, a veces, los secretos familiares y los lazos emocionales podían redefinir el concepto de justicia personal. Lucía, con lágrimas de gratitud en los ojos, comenzó a compartir más detalles sobre su vida y las adversidades que la llevaron a huir de su país. Cada palabra que salía de sus labios era una lección de amor y sacrificio, demostrando el poder del amor incondicional que sentía por Mateo. No solo estoy luchando por mi vida, sino por darle a mi hijo una oportunidad de crecer en un entorno seguro y lleno de esperanza, expresó con determinación. Estas narrativas tocantes resonaron profundamente en don Fernando, recordándole las historias inspiradoras de superación que su esposa le había contado. Era como si sus caminos se hubieran cruzado para crear una nueva lección de humanidad basada en la empatía y la solidaridad. Mientras la conversación continuaba, una sensación de reconciliación familiar comenzaba a gestarse en el ambiente. Don Fernando propuso buscar una solución legal que permitiera a Lucía y Mateo permanecer en la mansión de manera regularizada, evitando así futuros conflictos familiares y legales. Quiero asegurarme de que no enfrenten el mismo destino que muchos otros que han llegado aquí en busca de una vida mejor, afirmó con convicción. Lucía sintió que este acuerdo inesperado era una de esas historias de reconciliación familiar que parecían surgir de la nada, pero que tienen el poder de cambiar vidas para siempre. Horacio, al ver esta transformación,
comprendió que las lecciones de amor y solidaridad eran más poderosas de lo que jamás había imaginado, reforzando su fe en la bondad humana. Don Fernando asintió lentamente, dejando que sus palabras calaran hondo en el corazón de Lucía. «Haré todo lo posible para ayudarte a regularizar tu situación aquí», afirmó con determinación, recordando las lecciones de humanidad que su esposa le había inculcado. Lucía, con lágrimas de gratitud, sintió que una nueva esperanza florecía dentro de ella. Sabía que esta oportunidad representaba una transformación emocional significativa, no solo para ella y Mateo, sino también para Horacio y don Fernando. Las historias conmovedoras de superación familiar parecían estar tejiendo una red de solidaridad que los unía de una manera inesperada. Sin embargo, una sombra de incertidumbre persistía. ¿Sería suficiente esta ayuda para asegurar un futuro estable? Horacio, observando la interacción, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que aunque don Fernando había mostrado compasión, aún quedaban muchos desafíos por delante. Las acciones altruistas de Horacio habían abierto una puerta hacia una reconciliación familiar que antes parecía inalcanzable. «Gracias, don Fernando. No sabes cuánto significa esto para nosotros», dijo Lucía, sintiendo que cada palabra fortalecía los lazos emocionales que los unían. En ese momento, ambos comprendieron que las narrativas de superación y amor incondicional podían transformar incluso las situaciones más adversas. Sin embargo, el impacto del perdón y la redención aún debía ser probado en los días venideros. Mientras el sol comenzaba a elevarse, Lucía y Mateo fueron guiados a una habitación tranquila de la mansión, donde podrían descansar y comenzar a adaptarse a su nuevo entorno. Horacio se encargó de organizar todo para asegurar que su presencia pasara desapercibida, recordando las lecciones heredadas de sus propios padres inmigrantes. Las memorias del pasado de Lucía se mezclaban con la realidad presente, creando una atmósfera de esperanza y fe en un futuro mejor. A pesar de los desafíos que enfrentaban, ambos sabían que habían tomado el primer paso hacia una reconciliación familiar que podría cambiar sus vidas para siempre. Pero, ¿qué obstáculos aún les esperaban en este camino de solidaridad y transformación? El sol apenas comenzaba a despuntar cuando el señor Salinas, el vecino curioso, decidió que era el momento adecuado para actuar. Motivado por una mezcla de desconfianza y prejuicio hacia los inmigrantes, se dirigió silenciosamente hacia la mansión con la intención de hacer una denuncia anónima. Las historias reales impactantes de Lucía y Mateo ya habían llegado a sus oídos, y su mente, llena de prejuicios, lo impulsaba a actuar. Horacio, al notar la presencia sospechosa del vecino, sintió cómo la tensión en el ambiente aumentaba, recordándole los dilemas humanos que enfrentaba al proteger a una familia en medio de dramas familiares emocionantes. ¿Alguna vez has sentido que una simple sospecha puede desencadenar una cadena de eventos imprevistos? Este era uno de esos momentos donde la justicia y moralidad se enfrentaban a la desconfianza y el prejuicio. Mientras tanto, don Fernando, preocupado por las recientes irregularidades en la mansión, contactó a una pequeña red de contactos que tenía en la comunidad para mantenerse informado sobre cualquier actividad sospechosa. La amenaza de la inmigración haciendo batidas en el barrio añadía una capa adicional de estrés a su ya complicada situación. Las reflexiones de vida de don Fernando lo llevaban a cuestionar si mantener a Lucía y Mateo en secreto era realmente la mejor opción o si debía enfrentar las consecuencias legales para proteger su reputación y la seguridad de su familia. Las memorias del pasado, especialmente las lecciones heredadas de su esposa, lo hacían dudar sobre cómo manejar este dilema moral. La esperanza y fe en la bondad humana aún persistían en su corazón,
aunque la sombra de la incertidumbre se cernía sobre él. En la mansión, Horacio trataba de minimizar cualquier señal que pudiera delatar la presencia de Lucía y Mateo. Sabía que una denuncia podría no solo poner en riesgo a la joven madre y a su bebé, sino también a toda la comunidad que él valoraba profundamente. Las acciones altruistas que había emprendido hasta ahora eran solo el comienzo de una narrativa de superación familiar que necesitaba fortalecer. Cada movimiento era calculado cuidadosamente, tratando de equilibrar la justicia y moralidad con la solidaridad y pobreza que caracterizaban su propia historia familiar. La transformación emocional que experimentaba Horacio lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de los conflictos familiares internos que lo desgastaban. Lucía, por su parte, vivía cada día con el pánico constante de ser descubierta. Las narrativas de superación que la habían mantenido firme ahora se veían amenazadas por la inminente llegada de los agentes de inmigración. Sentía el impacto del tiempo en la familia, sabiendo que cada minuto contaba para proteger a Mateo y mantener su secreto. Las lecciones de amor y sacrificio que había aprendido en su viaje eran ahora más importantes que nunca, mientras buscaba desesperadamente una manera de reconciliar su pasado con un futuro incierto. La esperanza y fe en que Horacio encontraría una solución la mantenían en pie, a pesar de los sacrificios que estaba dispuesta a hacer por su hijo. ¿Podría la solidaridad y los lazos emocionales que los unían ser suficientes para enfrentar esta nueva amenaza externa? Horacio regresó a la cochera con el semblante preocupado, sabiendo que el señor Salinas no se detendría fácilmente. Las reflexiones de vida le recordaban las historias conmovedoras de superación y solidaridad que había escuchado a lo largo de su vida, impulsándolo a proteger a Lucía y Mateo a pesar de los riesgos. Sabía que actuar con compasión y justicia no solo era una lección de humanidad, sino también una forma de honrar las acciones altruistas que tanto admiraba. Mientras ajustaba discretamente algunos objetos para ocultar cualquier señal de su presencia, pensaba en cómo la pobreza y solidaridad podían cambiar el curso de una narrativa familiar. Lucía, aún temerosa por la presencia del vecino, observaba cada movimiento de Horacio con ojos llenos de gratitud y esperanza. Las memorias del pasado de Horacio, sus propias luchas familiares y la superación de adversidades le daban confianza en que no estaba sola en esta batalla. Cada vez que escuchaba los pasos del señor Salinas acercándose, sentía que las narrativas de superación familiar cobraban vida, fortaleciendo su determinación de mantener a Mateo a salvo. Las lecciones de amor incondicional que había aprendido durante su difícil viaje ahora se manifestaban en cada decisión que tomaban juntos. Mientras tanto, don Fernando, desde su oficina en la mansión, recibía una llamada urgente de uno de sus contactos en la comunidad. Las historias de inmigración ilegal y las tensiones en el barrio eran temas delicados que requerían una respuesta cuidadosa. Reflexionando sobre las lecciones heredadas de su esposa, quien también había enfrentado prejuicios y luchas similares, comenzó a cuestionar su postura rígida hacia la situación de Lucía. La esperanza y fe en que la justicia podía prevalecer lo impulsaban a considerar opciones más compasivas, aunque las consecuencias legales y morales aún pesaban sobre él. En medio de estos conflictos internos, Horacio decidió tomar una acción decisiva. Recordando las lecciones de humanidad y las historias de reconciliación familiar que lo habían inspirado, decidió confrontar al señor Salinas directamente, buscando desactivar cualquier malentendido antes de que pudiera causar más problemas. Señor Salinas, entiendo su preocupación, pero le aseguro que no hay nada de qué preocuparse aquí, dijo con firmeza pero amabilidad, intentando apelar a la empatía del vecino. Las narrativas de superación y amor incondicional que habían tejido juntos
eran ahora la clave para enfrentar esta nueva amenaza externa. ¿Lograría Horacio desarmar la desconfianza de Salinas y proteger su secreto? ¿O las tensiones aumentarán, poniendo en peligro a Lucía y a Mateo? Horacio tomó una decisión audaz mientras el señor Salinas se alejaba con una mirada aún desconfiada. Sabía que cualquier error podría poner en riesgo la seguridad de Lucía y Mateo, así como la armonía recién encontrada en la mansión. Decidió seguir al vecino discretamente, con la esperanza de entender mejor sus intenciones y quizá disipar sus sospechas. Las reflexiones de vida le recordaron que en situaciones de dilema humano, la comunicación y la empatía podían ser herramientas poderosas para resolver conflictos. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde debías actuar con cautela para proteger a tus seres queridos? Horacio sentía que esta era una de esas ocasiones donde sus acciones definirían el curso de la historia. Mientras tanto, don Fernando continuaba meditando sobre su decisión, recordando las lecciones de humanidad que su esposa le había dejado. La posibilidad de reconciliación familiar y la transformación emocional que estaban ocurriendo lo motivaban a actuar con justicia y compasión. Decidió contactar a su abogado de confianza para explorar opciones legales que pudieran beneficiar a Lucía sin comprometer su reputación ni la seguridad de su familia. Las memorias del pasado le enseñaron que a veces la solidaridad y la pobreza pueden unirse para crear un impacto positivo en la vida de otros. Sin embargo, también era consciente de los conflictos familiares que podrían surgir si su decisión no era bien recibida por todos. De regreso en la cochera, Lucía observaba a Horacio desaparecer entre las sombras del jardín. Sentía una mezcla de ansiedad y gratitud, sabiendo que él estaba haciendo todo lo posible para protegerla a ella y a Mateo. Las historias de superación familiar que habían compartido le daban fuerza, mientras reflexionaba sobre cómo las acciones altruistas podían cambiar el destino de las personas. Horacio regresó poco después, informándole que había hablado con el señor Salinas y que había logrado calmar sus sospechas, al menos por el momento. Tenemos que mantenernos unidos y seguir cuidando de Mateo como hasta ahora, le dijo con una sonrisa cansada pero esperanzadora. Las narrativas de superación y reconciliación familiar parecían estar tomando forma, pero Horacio sabía que aún quedaba mucho por hacer para asegurar su futuro. A medida que el día avanzaba, don Fernando recibió buenas noticias de su abogado, quien le aseguró que había una vía legal para regularizar la situación de Lucía y Mateo sin causar mayores inconvenientes. Este alivio le permitió centrarse en cómo integrar a la nueva familia en la mansión de manera discreta y respetuosa. Decidió organizar una reunión privada con Horacio y Lucía para discutir los próximos pasos y garantizar que todos estuvieran alineados en sus objetivos. La justicia y moralidad no siempre son fáciles de equilibrar, pero creo que estamos en el camino correcto, afirmó don Fernando, recordando las historias inspiradoras que habían influido en su decisión. Lucía, al escuchar esto, sintió que las esperanzas de un nuevo comienzo familiar estaban finalmente a su alcance, aunque el miedo a futuros conflictos familiares aún persistía. La tensión en la mansión era palpable mientras el sol comenzaba a ascender en el horizonte. Horacio y don Fernando se reunieron en la elegante sala de estar para discutir el próximo paso en su delicada situación. Tenemos que actuar rápido antes de que las autoridades nos descubran, afirmó don Fernando con seriedad, recordando las historias reales impactantes que tantas veces habían cambiado destinos. Horacio asintió, sintiendo cómo las lecciones de humanidad y solidaridad lo impulsaban a seguir adelante. Lucía, desde su habitación, escuchaba cada palabra con esperanza y temor, sabiendo que este plano de fuga podría ser la clave para su superación familiar.
Nuestro abogado ha encontrado una posible vía legal para regularizar tu situación, Lucía, dijo don Fernando, dirigiéndose a ella con una mezcla de compasión y determinación. Pero necesitamos estar preparados para cualquier eventualidad, añadió, recordando los dilemas humanos que enfrentaban. Horacio, con los ojos llenos de determinación, comenzó a detallar los pasos necesarios para asegurar una salida segura en caso de que la situación se volviera insostenible. Las memorias del pasado de Horacio, llenas de sacrificios y luchas, resonaban en cada decisión que tomaban. Es una historia de reconciliación familiar en sí misma, comentó, reflejando las narrativas de superación que los unían. Lucía, aunque nerviosa, se sintió fortalecida por el apoyo incondicional de Horacio y don Fernando. «No quiero dejar a Mateo», confesó con lágrimas en los ojos, recordando el amor incondicional que la mantenía firme. Horacio le aseguró que harían todo lo posible para mantenerla a salvo, mientras don Fernando elaboraba un plan detallado que incluía rutas de escape y contactos de confianza en la comunidad. Las reflexiones de vida que habían vivido juntos les recordaban que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fe podían guiar sus acciones. Esta es una de esas historias emocionantes donde la superación de adversidades se convierte en realidad, afirmó don Fernando, inspirando a todos con su determinación. A medida que el plan tomaba forma, la ansiedad y la esperanza se entrelazaban en el ambiente. Horacio revisaba cada detalle con precisión, asegurándose de que todo estuviera listo para cualquier eventualidad. Lucía se preparaba mentalmente para el posible peligro, aferrándose a la fe de que su nueva familia podría superar cualquier obstáculo. «Es una lección de amor y solidaridad que nunca olvidaré», murmuró, recordando las narrativas tocantes que habían vivido juntos. Con cada paso que daban hacia su plan de fuga, sentían que los lazos emocionales que los unían se fortalecían, preparándolos para enfrentar los desafíos que aún les aguardaban. ¿Lograrían ejecutar el plan sin ser descubiertos? ¿O las amenazas externas pondrían en riesgo todo lo que habían construido? El amanecer iluminaba suavemente la habitación donde Lucía y Mateo descansaban, marcando el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Tras una noche llena de incertidumbre, finalmente habían logrado salir de la mansión con la ayuda del abogado y el apoyo incondicional de Horacio y don Fernando. Las historias de superación y los dramas familiares que habían enfrentado parecían haber encontrado su desenlace, abriendo la puerta a una esperanza renovada. Lucía, con una determinación inquebrantable, sabía que su lucha por regularizar su situación apenas comenzaba, pero la posibilidad de un futuro seguro para Mateo la llenaba de gratitud. Las reflexiones de vida que habían atravesado juntos ahora se transformaban en acciones concretas hacia la superación de adversidades. Don Fernando observaba con satisfacción cómo Lucía y Mateo se alejaban hacia un lugar seguro, recordando las memorias del pasado que tanto lo habían influenciado. La pérdida de su esposa y las lecciones de humanidad que le había dejado le impulsaban a seguir ayudando a quienes lo necesitaban, reafirmando su compromiso con la justicia y moralidad. «No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo influir en el futuro de otras familias», murmuró, sintiendo que sus acciones altruistas habían dado frutos más allá de lo esperado. Las narrativas tocantes que vivió a lo largo de estos días le recordaron la importancia de la solidaridad y la empatía en tiempos de crisis, fortaleciendo sus lazos emocionales con aquellos a quienes había decidido apoyar. Horacio, por su parte, no dejó de visitar a Lucía y Mateo, llevando consigo alimentos y suministros esenciales mientras los trámites legales avanzaban. Cada encuentro reforzaba los lazos que habían construido, recordándole las historias inspiradoras de superación que habían compartido. «Es una forma de honrar las dificultades que mis propios padres enfrentaron», pensaba,
viendo en Lucía y Mateo la oportunidad de reflejar la solidaridad y la bondad que había heredado. Las acciones altruistas que emprendió habían creado una narrativa de transformación emocional que beneficiaba a todos los involucrados, fortaleciendo la esperanza y fe en un futuro mejor. Las historias reales impactantes de esta familia improvisada se convertían en un ejemplo de cómo el amor incondicional y la solidaridad pueden superar cualquier adversidad. Mientras tanto, Lucía recibía buenas noticias del abogado. Gracias a un programa de protección a refugiados, había una posibilidad real de legalizar su permanencia en el país. La emoción y el alivio la invadían, sabiendo que su esfuerzo y el apoyo de sus nuevos aliados estaban dando frutos. No solo estoy construyendo una vida para Mateo, sino que también estoy aprendiendo lecciones de amor y solidaridad que jamás olvidaré, reflexionaba mientras miraba a su hijo dormir plácidamente. Las historias de reconciliación y superación familiar que habían vivido eran ahora parte de su propia narrativa de vida, recordándole que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la esperanza y la redención. Sin embargo, aún quedaban desafíos por enfrentar, y Lucía sabía que el verdadero test de su nueva vida apenas comenzaba. Lucía se despertó con el sonido suave de las aves cantando afuera de la ventana, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras acariciaba a Mateo, reflexionaba sobre las historias de superación que había vivido junto a Horacio y don Fernando. Cada día representaba una nueva oportunidad para construir una vida digna, libre de los dramas familiares que una vez la habían perseguido. Las narrativas de superación familiar y amor incondicional que habían compartido se convertían en lecciones de vida que la motivaban a seguir adelante. La esperanza y fe en un futuro mejor la mantenían resiliente, recordándole que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la redención y el perdón. Don Fernando, por su parte, continuaba trabajando estrechamente con el abogado para asegurar que Lucía pudiera regularizar su situación legalmente. Las memorias del pasado le recordaban las dificultades que su esposa había enfrentado como hija de inmigrantes ilegales, lo que lo impulsaba a actuar con justicia y moralidad. Las acciones altruistas que había tomado no solo habían transformado la vida de Lucía y Mateo, sino que también habían fortalecido los lazos emocionales dentro de la familia de don Fernando. Este acto de solidaridad se convirtió en una narrativa conmovedora de reconciliación familiar, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la empatía pueden prevalecer. Horacio, viendo cómo Lucía comenzaba a adaptarse a su nuevo entorno, sentía una profunda satisfacción por haber sido parte de esta historia emocional. Las historias reales impactantes que habían vivido juntos eran un testimonio de cómo los lazos emocionales y la solidaridad podían superar cualquier obstáculo. Las lecciones heredadas de sus propios padres inmigrantes lo inspiraban a seguir apoyando a Lucía y Mateo, asegurándose de que no perdieran la esperanza en su lucha por un futuro mejor. La transformación emocional que experimentaban todos los involucrados reafirmaba la importancia de las acciones altruistas y la superación de adversidades en la construcción de una familia unida y resiliente. Mientras avanzaban los días, Lucía y Mateo se integraban lentamente en la rutina de la mansión, encontrando consuelo en los gestos de amor y apoyo de sus nuevos protectores. Las narrativas tocantes de su historia personal se entrelazaban con las memorias del pasado de don Fernando, creando una atmósfera de comprensión y solidaridad. Las historias conmovedoras que habían compartido eran ahora parte de una nueva narrativa de superación familiar, donde el drama y la emoción se convertían en fuerza motriz para enfrentar los desafíos futuros. Lucía,
Agradecida por cada sacrificio hecho por Horacio y don Fernando, sentía que los lazos que los unían eran más fuertes que nunca, definiendo una nueva etapa llena de esperanza y fe en la posibilidad de un reencuentro familiar pleno y armonioso. Lucía y Mateo se establecieron en su nuevo hogar con una mezcla de alivio y nerviosismo. Cada mañana, al despertar, Lucía reflexionaba sobre las lecciones de vida que había aprendido durante su difícil trayecto. Las historias emocionantes de superación familiar que habían vivido junto a Horacio y don Fernando se convertían en parte de su propia narrativa de redención. A pesar de los desafíos que aún enfrentaban, la esperanza y fe en un futuro mejor la mantenían resiliente, recordándole que el amor incondicional por su hijo podía superar cualquier adversidad. Las memorias del pasado de Lucía, marcadas por la violencia y la pobreza, se transformaban en una fuerza impulsora hacia la reconstrucción de su familia. Don Fernando, por su parte, continuaba apoyando a Lucía y Mateo en cada paso del proceso legal. Las acciones altruistas que había emprendido reflejaban las lecciones heredadas de su esposa, quien siempre creía en la solidaridad y la justicia. Las narrativas de reconciliación familiar y las historias conmovedoras de superación que habían compartido reforzaban los lazos emocionales entre todos ellos. Horacio, viendo el progreso de Lucía, sentía una profunda satisfacción por haber sido parte de esta transformación emocional. Las historias reales impactantes de su colaboración demostraban que la pobreza y solidaridad podían crear un impacto positivo duradero, fortaleciendo su fe en la bondad humana. A medida que pasaban los días, Lucía comenzaba a integrarse en la comunidad local, participando en actividades que le permitían construir una nueva red de apoyo. Las narrativas de superación familiar se entrelazaban con su vida diaria, inspirándola a trabajar arduamente para asegurar un futuro estable para Mateo. Las reflexiones de vida que había vivido la hacían valorar cada pequeño logro, recordándole que las historias de amor y solidaridad podían transformar incluso las circunstancias más difíciles. Las lecciones de amor y sacrificio que había aprendido eran ahora pilares fundamentales en su nueva vida, guiándola hacia la reconciliación familiar que tanto anhelaba. Finalmente, llegó el día en que el abogado de don Fernando le dio la buena noticia. Lucía había sido aceptada en el programa de protección a refugiados, lo que le permitía legalizar su estancia en el país y asegurar un futuro seguro para Mateo. Las lágrimas de alegría en los ojos de Lucía eran testimonio de las historias inspiradoras que habían vivido juntos. Horacio y don Fernando celebraron este logro como una victoria colectiva, reconociendo que sus acciones altruistas y la solidaridad habían creado una narrativa de superación que trascendía sus propias vidas. Las lecciones de humanidad y las narrativas tocantes de esta experiencia demostraban que, con esperanza y fe, cualquier familia podía encontrar un nuevo comienzo lleno de amor y reconciliación. Hemos llegado al final de esta conmovedora historia de superación y solidaridad. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde llegarías para proteger a tu familia? Las lecciones de amor incondicional y las narrativas de reconciliación familiar que hemos explorado juntos son un recordatorio poderoso de la importancia de la empatía y la bondad en nuestras vidas. Quizá tú también puedas encontrar inspiración en estas historias emocionantes para enfrentar tus propias adversidades. ¿Te has sentido movido por alguna de las acciones altruistas que vimos hoy? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios, porque tu historia también puede ser una fuente de esperanza y cambio para otros. Si esta narrativa te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias que transforman vidas. La transformación emocional y las lecciones de humanidad que hemos vivido juntos
nos muestran que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la solidaridad pueden iluminar nuestro camino hacia nuevos comienzos familiares. ¿Estás listo para aplicar lo que has aprendido y ser parte del cambio positivo en tu entorno?